Eduardo, agradecerte por... Gracias. Bien, empezamos de nuevo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad es un honor, un placer poder tenerte con nosotros en esta entrevista. Ya te conocemos casi todos los que estamos aquí presentes en el Zoom. Imagino que también los que van a ver esta entrevista en las redes sociales. Eh, Nosotros, al menos desde nuestro punto de vista, más que presentar la hoja de vida o en Perú, como se dice, el CV del ponente, es, o nos gusta más conocer algunos detalles sobre la persona, como gustos, preferencias, porque sobre tu trabajo pues ya lo hemos venido conociendo hace muchos años. Entonces, te escuchamos, ¿cómo te gustaría presentarte? Si nos quieres contar un poco más sobre ti. Bueno, pues muchas gracias Jesús y gracias a todos por extensión, por la invitación. Para mí, bueno, ya sabéis que es un gusto participar de este tipo de eventos, de encuentros y nada, un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros. Bueno, yo la verdad es que no sabría muy bien cómo presentarme, no se me suele dar muy bien. Eh, es verdad que prácticamente todo lo que hago gira en torno al análisis de la conducta, porque yo lo he dicho ya muchas veces, tanto en un sentido estrictamente profesional como en un plano mucho más personal, digamos que el análisis de la conducta ocupa un pilar muy importante de mi vida, ¿no? Es una forma a través de la cual ver el mundo, relacionarme con el mundo y digamos que está muy presente incluso cuando hago cosas muy diferentes, al menos que puedan parecer muy diferentes a priori, ¿no? Me gustan pues muchísimas cosas, algunas muy sencillas, otras más complejas, disfruto mucho, suelo ser una persona muy sociable, disfruto mucho rodeándome de gente, haciendo todo tipo de planes en ese sentido, ¿no? Pues, estar rodeado de gente, salir a diferentes sitios, viajar. Me gusta leer, me gusta ver series y películas en televisión, me gusta jugar a videojuegos. Es verdad que no hago todo lo que me gustaría, las cosas que me gustan, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que he dicho que me gustan que no las practico todo lo que a mí me gustaría. Me gusta mucho el fútbol, de hecho, ha sido una de mis grandes pasiones durante toda la vida. Ya no solamente verlo, sino muy especialmente practicarlo. Pero bueno, es algo que tuve que dejar hace ya 5 años que tuve que retirarme por lesiones en las rodillas. Me operaron de las dos rodillas, me lesioné, en ambas ocasiones me lesioné jugando al fútbol además. O sea que, bueno, es una espinita que tengo clavada, una cosa que echo mucho de menos, pero bueno, ya no me quedan rodillas y, y mejor dejarlo aparcado. Me gustan muchísimo los animales, incluido el humano, aunque es verdad que me he especializado más en el estudio de otro tipo de especies. Uno de mis grandes hobbies es precisamente el adiestramiento canino, algo de lo que disfruto mucho a nivel, sobre todo a nivel personal, entrenando yo por mi cuenta. No, no es algo que yo digamos, lleve a cabo de manera profesional hoy en día. Es verdad que mantengo muchas colaboraciones profesionales con gente que está dentro de ese mundo, aunque lo que yo aporto en ese sentido a nivel profesional tiene mucho más que ver con el análisis de la conducta, en un sentido más general, que con el hecho de entrenar animales directamente, ¿no? Que bueno, es algo que también hago y lo he estado haciendo durante pues ya bastantes añitos, ¿no? Ya hace más de una década que empecé a formarme y a hacer cosas en ese sentido. Así que bueno, esto es un poco quizás mi presentación, ¿no? Un nivel algo más personal sobre el tipo de cosas que me gustan. Y seguro que me dejo muchísimas por ahí, ¿no? Pero bueno, como toma de contacto, pues eso sería. Ujú. Bien, Eduardo, qué bueno conocerte un poco más. De nuestra parte, ya de manera general, aquí estamos algunos miembros de la institución, del Instituto Peruano de Psicología Contextual. Es cierto que nuestro interés radica más sobre lo aplicado, sobre la parte tecnológica, pero sin embargo, entendemos que así solo nos dediquemos a la parte de terapia, es de vital importancia conocer o acercarnos, siquiera en algunos casos, a lo que es la filosofía, conductismo, principios básicos del aprendizaje, porque va a ser como la raíz para poder entender lo demás, ¿no? Al menos nosotros lo vemos así. Bien, en ese sentido, vamos a elegir la entrevista. El público puede hacer las preguntas por el chat del Zoom y también los compañeros del instituto. Bien, entonces, Leandra, comienza, me parece. Sí, ¿qué tal? Un gusto, Eduardo, igual por este espacio también.
Bueno, conociendo un poco también tu experiencia en el ámbito eh, de laboratorio, quizás el trabajo que vienes realizando hasta el momento, me gustaría conocer un poquito cómo es que te introdujiste a este ámbito de trabajo, ¿no? Porque generalmente, a ver, uno ingresa a psicología y quizás lo primero que se viene en mente es como de pronto ser clínico, estar en consulta. Entonces, me gustaría conocer un poquito de tu experiencia y cómo te introdujiste quizás. ¿Qué tal, Leandra? Pues mira, la verdad es que fue, bueno, pues como casi todo en la vida, ¿no? Un conjunto de casualidades, causalidades también. Yo efectivamente entré en la carrera de psicología, aunque es verdad que, bueno, cuando uno entra a estudiar, ya sea psicología, ya sea lo que sea, en un principio no tiene ni idea de lo que va a querer hacer, ¿no? Bueno, hay gente que sí lo tiene como muy claro desde el principio, pero es más habitual de lo que pensamos que la gente, pues bueno, esté un poquito a la espera, ¿no? De ver qué le ofrece la titulación para ver por dónde encarrilar sus intereses. Yo sí es cierto que tenía un interés marcadamente aplicado. Yo en un principio pues no contemplaba otra cosa que no fuese algo relacionado con, pues con todo lo que hacéis vosotros, ¿no? Con la psicología clínica entendido en un sentido amplio. Lo que pasa que fue un interés que me duró un año, no llegó a un año y medio, porque yo estudié la licenciatura, que se llamaba aquí en España. A día de hoy existen los grados, ya no hay licenciaturas como tal, pero cuando yo estudié sí que eran licenciaturas, que eran de 5 años. Esto es importante también para contextualizar un poco las cosas que me pasaron, porque creo que lo que me pasó no me habría pasado si no hubiese tenido la suerte de estudiar este plan de estudios y no el siguiente, porque en el plan de estudios que yo estudié en la licenciatura, la asignatura de psicología del aprendizaje, se llamaba aprendizaje y condicionamiento, era una asignatura anual y eso hizo que pudiese tener un contacto en bastante mayor profundidad, ¿no? Eso sumado a otras cosas que ahora contaré, pues sin duda marcaron la diferencia. En el plan que hay actualmente, la asignatura, que ahora sí se llama psicología del aprendizaje, normalmente en casi todas las universidades, es de carácter cuatrimestral, por lo tanto no hay tanto tiempo, ¿no? Como para extenderse en la materia, para profundizar al mismo nivel de detalle que se hacía antes. Entonces, bueno, eso ya marcó bastante el devenir de todo lo que sucedió después. El caso es que yo el primer año de psicología lo pasé relativamente bien, pero digamos que no llegó a apasionarme. No llegué a encontrar algo que de verdad a mí ¿cómo decirlo? Me respondiera a las preguntas que yo me estaba haciendo por aquel entonces, ¿no? Yo desde el principio siempre fui muy entusiasta y muy, digamos, muy interesado también, aunque mi interés, como digo, a nivel de salida profesional era sobre todo aplicada. Yo sí tenía un interés también muy por saber pues, de dónde vienen las cosas, ¿no? En realidad yo no lo sabía, pero yo tenía unos intereses muy, muy básicos, muy apegados a lo empírico. Y eran ese tipo de cosas las que a mí más me llamaban la atención. Durante el primer curso no tuve una asignatura que a mí me hiciera de alguna forma cambiar, ¿no? Como sí me hizo después en segundo año. Tuve varias por las que, bueno, pues las pasé bien, no me supusieron tampoco un problema, bueno, quitando alguna que otra que hubo ahí que me gustó menos, ¿no? Como a todo el mundo, pero es verdad que no vi nada que me terminase de enganchar. Entonces, bueno, pues yo me mantenía ahí esperando. Digo, bueno, ha sido el primer año, seguramente ya el segundo, el tercero vendrán cosas más específicas que pueda disfrutar más. Con lo que yo no contaba era con esa asignatura, con aprendizaje y condicionamiento, que yo por aquel entonces no tenía ni la más remota idea de lo que trataba. Más allá de, bueno, alguna cosita que habríamos visto en otra asignatura el año anterior, como por ejemplo en Historia de la Psicología, pues ya se nos habló de algunos autores que vendrían después, ¿no? Que los estudiaríamos después en aprendizaje. Teníamos una asignatura, me acuerdo, que se llamaba Psicología General, que estaba, en realidad el nombre era muy, muy descriptivo porque es que era psicología general. Es decir, te hablaban de todo un poco, sin llegar a profundizar en nada. Y es verdad que ahí se hablaba un poquito por encima de los mecanismos del aprendizaje. Me llamó la atención, pero como no se llegaba a profundizar, tampoco llegué a captar la esencia de lo que verdaderamente era eso, ¿no? Ni la profundidad y el calado que de verdad puede llegar a ofrecer. Entonces yo empecé el segundo año, donde estaba esta asignatura de aprendizaje, sin tener muy, muy claro todo lo que conllevaba. Y una semana yendo a clase en esa asignatura fue suficiente para que me enamorase profundamente. Yo tuve la suerte de, además de que tuve como profesora al doctor Vicente Pérez, ya lo he dicho en más de una ocasión, quien por aquel entonces fue mi profesor, terminó siendo quien dirigió mi trabajo final de máster, terminó siendo mi director de tesis doctoral a la larga y a día de hoy pues somos buenos amigos y seguimos colaborando y manteniendo relación.
Eh, claro, Vicente es una de las personas que, bajo mi punto de vista, más sabe en habla hispana sobre análisis de la conducta, sin duda. Y además tiene una capacidad a nivel pedagógico, a nivel de docencia espectacular, ¿no? Que yo he visto en muy pocos docentes. Entonces, que se juntasen todas estas características en una misma persona, yo tuviera la suerte de estar ahí, porque yo podía haber estado en cualquier otro grupo. Yo estudié en la UNED, que es una universidad a distancia, ofrece la posibilidad de clases presenciales, pero claro, tiene cientos de centros repartidos por todo el país, incluso en el extranjero también, y bueno, pues uno va al que mejor le pilla en cada momento. Yo tuve la suerte de que justo donde iba yo estaba él dando clase, ¿no? Eran además grupos muy reducidos, éramos, pues no sé, seríamos 10, 15, no llegaba a 20 personas por clase, ¿no? Entonces esto era todo un lujo. Eso me permitió pues tener mucho contacto. Yo en el momento en el que empecé a ver todo lo que daba eso de sí, empecé a ver que todo eso respondía de verdad a muchas preguntas que yo me hacía, me abría preguntas nuevas que no me había planteado previamente, que eran quizá más interesantes si cabe que las anteriores. Todo eso me hizo, pues como digo, que me enamorase muy rápidamente de la disciplina. Entonces, claro, estuve todo el año yendo a clases con Vicente todas las semanas. Yo lo exprimí todo lo que pude, es decir, aproveché esas clases probablemente como poca gente ha hecho nunca, ¿no? A la hora de exprimir unas clases, porque de verdad me interesaba muchísimo y Vicente tenía esa capacidad de absorber todo el interés que yo tenía, ¿no? Y realmente fue una experiencia alucinante. Tuve la suerte de que esta fue otra suerte, fue otra casualidad, de que justo por aquel entonces, ese año, Vicente estaba empezando a montar un pequeño grupo de investigación, cosa que si me hubiese pasado a lo mejor un par de años antes, pues no habría ocurrido esta circunstancia, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una cosa muy diferente. Pero justo ese año estaba montando un grupo de investigación. Estaba pues con alumnos que tenía de otros grupos que veía que estaban interesados y que veía que les gustaba y que podían llegar a desarrollar carrera, ¿no? En un sentido académico relacionado con la investigación, pues los iba incorporando al grupo de investigación y empezaban a colaborar con él, ¿no? Entonces, en este grupo de investigación se hacían experimentos con palomas principalmente, también alguno que otro con humanos, aunque sobre todo con palomas en laboratorio. Nos reuníamos semanalmente o cada 2 semanas, hacíamos seminarios de lectura, ¿no? Discutíamos capítulos de libro, artículos, realizábamos análisis funcionales de diferentes casos. Y esto desde muy al principio. Entonces Vicente realizó un trabajo magnífico de moldeamiento de todos nosotros, porque todos nosotros entramos pues sin saber apenas nada, ¿no? El caso es que, bueno, pues como justo coincidió, pues además en el momento en el que estaba acabando el curso, yo terminé el curso con muy buena nota en esa asignatura, y Vicente, como había visto que me gustaba mucho, se me daba bien la materia, pues me propuso entrar en el grupo de investigación, ¿no? Me dijo que sí, me apetecía colaborar, claro, yo por supuesto dije que sí. Claro, es que no me dio tiempo ni a pensármelo. O sea, no me dio tiempo ni a pensarme si yo quería eso, si me apetecía dar un giro a mis intereses, ¿no? Y terminar haciendo cosas muy distintas. Fue como que vino todo muy rodado. Me propuso eso, yo evidentemente dije que sí, me puse a los pocos días, estaba ya trabajando con palomas en un laboratorio, y cuando me quise dar cuenta es que no tenía sentido hacer otra cosa. Es que todos los pasos que había dado iban en esa dirección. Y claro, es que a ella es que ni me acordaba ya de que en algún momento me interesó la clínica. Es que ni me acordaba, porque había tantas cosas por hacer y tantas cosas por descubrir en el mundo de la investigación, lo tenía tan cerca, además tenía esa suerte de tenerlo tan accesible, que cada vez iba leyendo más, iba estudiando más, me iba metiendo más todavía, y cuando quise levantar la cabeza de todo aquello, lo único que veía, si miraba al futuro, era seguir por ahí. Me di cuenta que quería ser investigador, cosa que a mí no se me había pasado por la cabeza en ningún momento, ¿no? Hasta que pasó todo ello. Y esto es algo de lo que hay que hablar también, porque se cuentan muchos cuentos sobre lo que es la vocación, sobre esas profesiones que se supone que son tan vocacionales y tan exclusivamente vocacionales, ¿no? Según dicen muchos. Y esto no necesariamente es cierto. En mi caso, yo no soy un investigador vocacional. Sí es cierto que yo traía, y esto es importante a veces, traía unos prerequisitos antes de empezar todas esas cosas, ¿no? Yo tenía, como ya dije previamente, un apego a lo empírico que yo ya lo traía, ¿no? Pues, de diversas contingencias que venían de atrás. Yo era muy curioso, tenía una naturaleza muy curiosa en ese sentido. Y digamos que eran ingredientes buenos para que en el caldo de cultivo adecuado
pues crecieran luego pues ciertos frutos, ¿no? Y en mi caso fue que pude seguir formándome en ese ámbito y disfrutarlo un montón, incluso dirigir mi carrera profesional por ahí. Otra cosa muy curiosa que me pasó en ese sentido es que, claro, yo por aquel entonces empecé a tener claro que quería doctorarme para investigar. Básicamente yo quería investigar y me interesaba muchísimo todo el tema del aprendizaje, especialmente en animales, palomas, ratas, incluso me empecé a formar por aquel entonces como hobby en materia de adiestramiento canino y me empezó también a interesar mucho el trasladar ese conocimiento a un contexto más de aplicación, de entrenamiento, con perros en este caso. Pero nunca se me había pasado tampoco por la cabeza la idea de dedicarme a la docencia. Yo por aquel entonces me gustaba investigar. Más o menos desde el principio empecé a tener claro, porque las personas que estaban por allí ya me lo iban diciendo, que si quería investigar había una parte de docencia que yo iba a tener que cubrir, ¿no? Es como que al menos aquí en España la carrera investigadora no se contempla demasiado si no es a la par que la carrera docente. Es decir, uno tiene que ser profesor para poder investigar y viceversa. Y uno tiene que investigar si quiere ser profesor. O sea, está como poco separada una cosa de la otra. Claro, yo cuando empecé, pues digo, bueno, pues si hay que dar clase, pues se da clase. A mí no me llamaba la atención, la idea de dar clase en un principio, de hecho, para nada. Y fue una casualidad, otra más, que justamente en uno de los cursos que yo me hice sobre adiestramiento canino, al poco tiempo de terminar el curso, pues como yo me estaba formando al mismo tiempo en psicología, las personas con las que yo estaba trabajando por aquel entonces con perros empezaron a sacar cursos de formación para formar adiestradores y quisieron contar conmigo para impartir la parte de aprendizaje. Y esa era la primera vez que yo impartía docencia. Yo tenía, creo recordar que 23 o 24 años por aquel entonces, y de pronto me vi dando clases. Me vi dando clases para adiestradores caninos que se estaban formando sobre aprendizaje. Y empecé a participar cada vez en más cursos y cada vez en más cursos y cada vez en más. Y es que me enamoré todavía más de la disciplina, si cabe, gracias a que empecé a dar clases sobre ello. Entonces ahí se despertó otra vocación más que no es tal cosa, o sea, la vocación, que esto es a donde quiero llegar, ¿no? Un analista de la conducta entiende que eso a lo que llamamos vocación es algo que se forma, es algo que se entrena. Y en mi caso hubo un entrenamiento muy explícito que hizo que a día de hoy continúe y cada día más quizá amando la docencia, ¿no? Me encanta el trabajo de docente, especialmente si trata sobre análisis de la conducta, pero igualmente he impartido otras materias en la universidad. He impartido, bueno, de hecho sigo impartiendo la materia de psicometría, he impartido psicología del desarrollo, he impartido alguna también de corte más clínico, aunque evidentemente la he impartido desde un punto de vista más teórico, ¿no? Pero, y he disfrutado con todas ellas. Es decir, que al final me encanta dedicarme a eso y es algo, insisto, en lo que yo nunca jamás me vi. Y de pronto, pues estuve ahí disfrutándolo un montón. Y si es cierto, también tuve esa suerte de darme cuenta muy pronto de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor empieza ya a tener contacto con el mundo de la investigación una vez que termina la titulación. Entonces termina la titulación, no sabe muy bien qué hacer, se hace un máster de investigación para probar, después se plantea empezar un doctorado. Claro, yo cuando terminé la carrera, digamos la licenciatura, llevaba 3 años investigando, pero investigando de ir al laboratorio todas las semanas y estar ahí trabajando con los animales, que se aprende una barbaridad. Es decir, los libros dan muchísimo y son tremendamente necesarios, y la lectura de artículos, pero lo que se aprende en un laboratorio, eso no, probablemente no lo aprendes igual cuando te lo cuentan, ¿no? No es lo mismo vivirlo. De hecho, tuve que aprender incluso a programar a un nivel muy básico para poder implementar, ¿no?, los experimentos en las cajas de Skinner con los animales, lo cual me hizo aprender más todavía, porque era yo el encargado de determinar, al menos en muchos de los experimentos que hacíamos, las contingencias que iban a tener lugar. Es decir, era yo quien se encargaba de determinar qué iba a pasar a cada momento en función de otros acontecimientos, en función de otras variables, y es que eso te hace aprender una barbaridad, ¿no? Y tener súper claro todo lo que va ocurriendo, por qué ocurre, de qué depende cada cosa. O sea, ahí el concepto de función lo entiendes a la fuerza, ¿no? Y lo entiendes de una manera muy clara y muy nítida. Así que, bueno, así fue como empecé, ya te digo, una larga cadena de casualidades, causalidades y que por suerte se han mantenido, ¿no?, a lo largo del tiempo. Además es que cada vez he ido dedicando en proporción mucha más parte de mi tiempo a eso que a otras cosas desde el punto de vista profesional, lo cual ha hecho ya que no haya vuelta atrás, ¿no? Y la verdad que yo lo he disfrutado mucho, lo sigo disfrutando a día de hoy y con muchas ganas de ver lo que depara el futuro en ese sentido. Ahora estoy en una posición muy diferente de la que estaba por aquel entonces,
El contexto además es distinto en investigación. Hay muchos factores en mi vida que han cambiado a todos los niveles y es difícil predecir hacia dónde terminaré dirigiéndome, pero bueno, por el momento esto es lo que hago y encantado de hacerlo, la verdad. Genial, genial, Eduardo. Nos ha gustado mucho conocer un poquito de cómo fue que llegaste pues a laboratorio, incluso a la docencia, ¿no? Que antes como que no por ahí no estaba pensado, pero ahora pues es algo que solemos ver y también disfrutamos mucho de ello, ¿no? En las clases que hemos llevado, hemos compartido contigo. Y es cierto, ¿no? Como el contexto también de pronto y las contingencias, todo ello hace que de pronto tengamos algo, ¿no? Porque ahora te comento aquí en el Perú, eh, ahora que comentaste un poco de las cajas Skinner, acá es muy poco en realidad el análisis experimental de la conducta, los laboratorios, y a veces ese contexto como que es difícil un poco que desde pregrado, ¿no? Nosotros podamos empezar a conocer el laboratorio, a estar en contacto por ahí con la caja de Skinner, entonces, y es algo que por ahí a veces se da incluso, como dijiste también, a partir ya del posgrado, ¿no? Después de realizar la tesis, como tu primer acercamiento con investigación. Y justamente parte de ello, uno de nuestros objetivos es también adentrarnos un poco en las investigaciones, en el análisis experimental de la conducta, o sea, todo lo que se viene dando y cómo se relaciona esto con la parte aplicada, ¿no? Con lo que ya hacemos en consulta, en terapia. Entonces, esto es muy bonito. Y bueno, también nos gustaría que nos puedas contar un poquito, como por ahí dijiste, claro, es diferente el conocer quizás lo que nosotros leemos en un artículo, los resultados por ahí o el proceso, y quizás que nos puedas contar un poquito más de tu experiencia en el laboratorio, con los diferentes animales que has trabajado también, incluso en humanos creo que también, entonces todo eso no sé si nos podrías contar un poquito más. Claro. Sí, pues mira, de hecho, ya que lo dices, en España la situación no es mucho mejor, ¿eh? Y de hecho, el análisis experimental yo creo que está en grave peligro. Está en grave peligro porque cada vez hay menos, cada vez hay más dificultades para que haya más y yo ciertamente soy algo pesimista con respecto a la tendencia que creo que eso está tomando. Es una pena, pero es que las condiciones que deben darse como para que ese área de investigación eh, salga a flote no se están dando y es muy complicado que se den, ¿no? Cada vez es más complicado. De hecho, y por ponerte un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, en España a día de hoy, lo que es el análisis de la conducta, no digo que en otras aproximaciones no se hagan cosas, pero desde una aproximación analítico-conductual, a día de hoy creo que solamente existe un laboratorio en toda España donde se estén haciendo cosas en ese sentido, análisis de la conducta con animales, que es un laboratorio que hay en la UNED, donde trabajan con ratas, que está dirigido por el doctor Ricardo Pellón, supongo que también lo conoceréis, es catedrático en la asignatura en la UNED. Eh, el laboratorio donde estábamos Vicente y yo, con todos nuestros compañeros de laboratorio con las palomas, lo tuvimos que cerrar. Falta de recursos, no había medios. De pronto cambió la normativa, además, para tener a los animales y nos exigían unas condiciones de alojamiento, los estabularios para estas aves que no podíamos cumplir porque no teníamos espacio para meter los aparatos que teníamos que meter para adecuarnos a la nueva normativa. Entonces, al ser un grupo pequeño no podíamos hacer frente a eso y la parte del laboratorio donde trabajábamos nosotros fue absorbida por el grupo más grande, ¿no? Que lo que hizo fue adaptar el material que había ahí para roedores y continúan trabajando con ratas en esa línea. Había un laboratorio también bastante potente y funcionando desde hacía bastantes años en Sevilla, dirigido por Andrés García, Santiago Benjumea, quienes también entiendo que conoceréis, que también hace tiempo que creo que ya no están trabajando allí con palomas, que es con lo que trabajaban, y realmente había poco más y ya no lo hay. Creo, no sé si me equivoco, que alguien me corrija, cuando sea, pero creo que mi tesis doctoral, que la defendí en el año 2017, hace ya 5 años, un poquito más, porque fue en verano, creo que fue la última tesis doctoral que se ha defendido en España y que probablemente se vaya a defender en España en la que participaban palomas como sujetos experimentales, al menos en psicología, en análisis de la conducta. Y es una pena, pero es que es complicado. Una vuelta atrás, al menos a corto o medio plazo, yo la veo muy complicada. Así que, por fin, disculpad un segundo.
Bien, mientras tanto, hacemos recordar a las personas que estén participando o que se encuentren en el chat del Zoom que también pueden participar en la entrevista, ya sea haciendo sus preguntas por el chat o en todo caso levantando la mano. ¿Sí? No hay ningún problema. Vale, disculpadme, es que justamente le puso, oye, venga, cosa del directo. Sí, Eh, bien, estaba diciendo, estaba diciendo lo de las palomas ya, que es francamente complicado, ¿no? Y que no queda en España, o sea que ahí la situación no es muy diferente. Donde más análisis de la conducta en ese sentido hay, hasta donde yo sé, es en Estados Unidos. Creo que sigue habiendo cosas en Japón, Nueva Zelanda, pero realmente grupos así grandes donde de verdad. En México hay, por supuesto, también algún grupo todavía relativamente potente, pero no hay muchos más lugares donde encontrarlo. Sobre todo lo que decías, para que a nivel de pregrado pueda haber gente que tenga contacto, ¿no? Porque es una pena que haya que esperar a terminar una titulación para empezar a tener contacto con eso, ¿no? Si tienes estudiantes que ya lo han conocido, pues es mucho más probable que puedan sumarse después, ¿no? Porque es complicado, lleva mucho tiempo formar a alguien, al menos a según qué niveles, ¿no? En cuestiones de laboratorio, no es una cosa que ocurra en 2 días, lleva un proceso, lleva mucho tiempo, y si alguien tiene la suerte que tuve yo y que tuvieron otros de mis compañeros de empezar tan pronto, pues hombre, ahí se gana muchísimo, desde luego que se gana muchísimo. sobre esto, Eduardo, Dime. sí, sobre eso tengo una consulta porque, bueno, ya tú has comentado la realidad que sigue en España, Leandra también comentó la realidad que sigue acá en el Perú. Y ves, hay ciertos comentarios, ¿no? Como que el clínico también tiene que tener un rol de investigador y el investigador un rol de clínico, ¿no? Y bueno, yo pensaba de que a veces esto sucede porque en el campo experimental, al menos como lo conocen la mayoría, no se logra entender por completo cuál es su relevancia en un contexto clínico. Por ejemplo, con Leandra hace un poco leíamos sobre renovación contextual y podíamos entender ya qué papel tenía, sobre todo en casos de adicciones, ¿no? O en casos de TOC, por ejemplo. Eso es algo que a mí me resuena o me hace mucho ruido y me genera dudas sobre, eh, porque ahora mismo las investigaciones que se dan son más de corte correlacional, psicométrico, pero no tanto de campo experimental. Entonces quería saber, tú qué puedes recomendar o en todo caso, eh, dos preguntas. Uno, ¿es recomendable que el clínico tenga un papel de investigador a nivel básico? Y la segunda pregunta sería, cómo se puede relacionar aún más el contexto clínico, los casos clínicos, con el campo experimental, ¿no? De tal forma que se haga más conocido y el campo experimental pues no termine por desaparecer por completo. Pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo, sobre la primera pregunta, yo no estoy seguro de que un clínico tenga que tener un rol de investigador como tal. Otra cosa es que tenga que tener una formación básica. Eso sí, ahí tengo pocas dudas, ¿no? O sea, que tenga que tener una formación en aspectos básicos, creo que eso es crucial porque es lo que debería diferenciar al menos a un profesional, ¿no? Que está desenvolviéndose en un contexto de aplicación de un mero técnico al que se le puede entrenar para que haga las cosas siempre de una determinada forma. Yo creo que sí debería haber ahí un factor diferencial que tiene que ver con la formación básica, con formación también en metodología, ¿no? Pero eso no significa que tenga que adoptar un rol de investigador, son cosas diferentes. De igual modo, tampoco creo que un investigador tenga por qué necesariamente tener un rol clínico. O sea, yo creo que hay espacio para todos y al final el conocimiento avanza gracias a la suma de muchos pequeños pasitos que se dan entre todos, cada uno en una dirección, ¿no? Sí que es cierto que yo he hecho en falta una figura que de alguna forma se consolide, que de alguna manera se establezca a nivel de universidades o incluso a nivel social, si se quiere, que en cierto modo actúe como nexo de unión, ¿no? Que efectivamente se encargue de que haya un cierto trasvase. A día de hoy no existe esa figura. Es decir, quien está en el campo clínico, pues bueno, puede formarse mucho, pero evidentemente nunca va a ser un investigador básico, pero porque es que no creo que puedan hacerse las dos cosas al mismo tiempo. Al menos creo que poca gente ha sido capaz de hacerlo. Y sé de algunos casos, pero no es lo habitual. De igual forma, quien se dedica a la investigación básica, una cosa es que tenga un ojo puesto fuera del laboratorio, que esto pasa mucho más de lo que la gente cree. Es decir, el investigador de laboratorio no necesariamente es una persona
ajena a los problemas del mundo, de hecho suele ser todo lo contrario, pero sí es cierto que en sus ocupaciones no está la de ser un clínico ni la de ser un tecnólogo, ni mucho menos. Hay casos, de nuevo, pero no suele ser el perfil más habitual, cada uno está pues, donde está. ¿Cómo solucionamos esto? No tengo ni la más remota idea. Sí creo que sería deseable contar con, como digo, con alguna figura que esté formada en ese sentido, ¿no? Que sea especialista en investigación básica y al mismo tiempo especialista en extraer lo que se pueda extraer, ¿no? De la investigación más actual desde un punto de vista básico a otros campos, a otros contextos y que se dedique a divulgarlo de alguna manera. A día de hoy ese papel lo hacen investigadores en su tiempo libre o lo hacen otros profesionales en su tiempo libre haciendo esfuerzos de divulgación, como habéis hecho vosotros mismos u otros muchos compañeros que lo hacen, pero eso es algo que se hace en su tiempo libre, que ni está remunerado, ni está contemplado en un plan de estudios, ni está, ¿cómo decirlo?, ni está directamente adherido a algún plan profesional, alguna carrera profesional. Es algo que se hace en el tiempo libre y esto está muy bien que se haga, pero no creo que sea el camino como para que, ¿no?, a la larga haya una buena estabilización. Es decir, si al final a nivel institucional no hay esa figura, va a ser cada vez más complicado. Y a mí lo que más me preocupa es lo que os decía al principio. No es tanto que no esté esa figura, sino que desaparezca la rama más puramente experimental. Porque si eso desaparece, por mucha figura que se tenga, no se va a seguir generando conocimiento. Y para mí eso es fundamental. Es decir, para mí el gran reto del análisis de la conducta es seguir cultivando el aspecto básico, el aspecto más experimental, más de laboratorio, porque si bien es cierto que muchos de los principios que conocemos están muy conocidos, son muy robustos, se replican, que da gusto, también es cierto que hay muchas pequeñas cosas que nos quedan todavía por saber y que es necesario seguir ahondando en los procedimientos que nos llevan a su conocimiento, ¿no? Para ver cómo pues de qué están compuestos, de qué dependen. Hay muchas cosas que no se saben todavía y se tiene que seguir investigando. Es una pena que la proporción, ¿no?, de analistas de la conducta básicos y aplicados esté yendo casi exclusivamente al área aplicada. Y es una buena noticia en cierto modo, pero al final en el equilibrio está un poco, yo creo, la clave, ¿no? Durante muchos años se ha dicho que hacían falta más analistas aplicados y esto es cierto. De hecho, en el momento en el que los aplicados han empezado a trabajar y a ser más y a estar más unidos y a tener más comunicación, las cosas han mejorado mucho, en muchos sentidos. Pero ahora quizás es tiempo de volver a decantar un poquito la balanza a un punto más equilibrado. Y yo eso lo veo muy, muy complicado. No sé si te he contestado un poco a las preguntas. Tengo pendiente responder a la pregunta de Leandra sobre cosas a nivel de experiencia, ¿no?, con situaciones de laboratorio, que no llegué a meterme con ello antes. Pues a nivel de experiencia pues, te podía contar muchísimas cosas, porque he trabajado, bueno, como ya hemos dicho, he trabajado sobre todo con palomas, aunque es verdad que también con ratas y con humanos. He trabajado mucho con humanos, sobre todo en contexto de investigación. Cada contexto tiene su cosa. Es bueno quitar un poco la visión romántica que se tiene de la ciencia y que se tiene sobre todo de la vertiente más básica, más experimental, donde parece que las cosas son puras y son irrompibles, y esto no es cierto. En los laboratorios las cosas fallan como en cualquier otro contexto y hay dificultades como en cualquier otro contexto y las cosas son difíciles de controlar, por mucho que estés en un laboratorio como cualquier otro contexto. Es decir, esto hay que señalarlo también, ¿no? Yo la verdad es que pocas quejas puedo tener con respecto a mi experiencia a nivel de laboratorio, porque ya os digo que aprendí una barbaridad por todas las cosas que tuve que ir haciendo, ¿no? Aprendí desde el manejo básico de un animal de laboratorio, a nivel de manipulación, hasta la programación que ya comenté previamente. Aprendí incluso cuestiones que tienen que ver más con el hardware, con el montaje de interfaces, e incluso en algunas ocasiones tuve incluso que arreglar alguna cosa que daba problemas, que daba fallos, este cable de aquí, este cable de allá. La verdad es que aprendí mucho, ¿no?, en ese sentido. Te das cuenta también de las diferencias que hay entre especies. Por ejemplo, la paloma es una especie en la que, en mi experiencia, al menos, no suele gustarle demasiado la interacción con los humanos. Son animales que, bueno, pues que aceptan estar ahí a tu lado si haces las cosas bien, pero no quieren saber nada de ti en ningún momento. La rata, por ejemplo, se nota mucho
es un mamífero, se nota que despliegan otro tipo de conductas, tienen mucha mayor facilidad para crear vínculos, incluso a nivel emocional, con personas o con otros animales. Llegan a desplegar incluso conductas de juego en determinados momentos, lo cual a los que nos gustan los perros muchas veces te recuerda a los perros, porque parte de su comportamiento, sobre todo su comportamiento social, recuerda en muchas ocasiones. Entonces, a mí recuerdo que me costó mucho más trabajar con ratas en ese sentido, ¿no? Me refiero a que me costó más el establecer la distancia necesaria que tienes que establecer con los animales de experimentación con los que trabajas, ¿no? Evidentemente, tienes que hacer lo posible para que la interacción sea mínima, para que no se lleguen a generar vínculos que puedan de alguna forma interferir sobre digamos, la interacción que vas a tener con ellos, porque así al mismo tiempo pueden dar lugar a variaciones, ¿no? Con respecto a su comportamiento y por lo tanto a ensuciar tu experimento. Es decir, es una fuente de variables extrañas muy importante que tienes que intentar controlar y para eso no tienes una caja, ¿no? La caja de Skinner, por ejemplo, te permite efectivamente aislar físicamente las cosas que tienen lugar ahí de las cosas que tienen lugar fuera, pero no hay una caja que te haga distanciarte emocionalmente de un animal. Eso es trabajo del investigador, es una cosa que tienes que entrenar también, especialmente si tienes un historial de relación con los animales no humanos que sea completamente diferente, ¿no? al que establecer luego allí. A mí me costó mucho más en el caso de las ratas que en el de las palomas. Con las palomas también te cuesta, porque al final, pues a los que nos gustan los animales, pues te cuesta. Pero bueno, es verdad que te lo ponen más fácil ellas, porque en cuanto pueden te atacan, cosa que la rata pues no suele. La rata, además de laboratorio, la rata Wistar, suele ser un animal que se ha seleccionado, de hecho, por esas características, ¿no? Suele ser mucho más dócil, mucho más fácilmente tratable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poquito las diferencias. Sí es cierto que yo he disfrutado muchísimo más la investigación con animales no humanos que con humanos, porque la investigación con humanos tiene la parte buena desde el punto de vista egoísta del investigador, ¿no? De que cuesta mucho menos hacer experimentos, es decir, es mucho menos costoso en recursos, tanto económicos como de tiempo, como de esfuerzo. En relativamente poco tiempo tienes un experimento hecho, completado, más simple, más complejo. Tienes más facilidad, sobre todo cuando trabajamos en universidades, ¿no? De acceder a muestras un poquito más grandes, cosa que a veces cuando llevas a cabo una estrategia de investigación de grupos, pues se agradece. Pero es cierto que es poco agradecida en el sentido de que es muy complicado controlar las cosas que nos interesa controlar, ¿no? A los investigadores básicos, al menos en el análisis de la conducta. El humano te viene con una historia de aprendizaje sobre la que no tiene ningún tipo de control ni de información, y esto hace que este desconocimiento de la historia, ¿cómo llamarlo?, extra experimental, hace que tengas que adaptar los procedimientos, ¿no? De tal manera que de alguna forma trates de asegurar que quien llega a un determinado criterio de aprendizaje lo hace por las contingencias que tú has programado y no por otras razones. Esto a veces se consigue con más éxito, a veces con menos éxito, ¿no? Porque es complicado. Una estrategia que suele seguirse es la de crear historias intraexperimentales que sean comunes para todos, para que todo el mundo en el momento en el que empieza el experimento ya se haya expuesto a una pequeña historia que está en común, ¿no? Y que de alguna forma amortigüe el posible efecto que puede tener potencialmente la historia previa, ¿no? de cada uno de ellos. Esto con los animales no pasa. Tú la historia la creas desde el día 1 que llegan al laboratorio, es común para todos. Hay mucho control de la selección genética, por ejemplo, el solamente trabajar con hembras o solamente trabajar con machos. Es decir, siempre al final intentas también controlar que no haya problemas en ese sentido. En fin, en los laboratorios de animales se controlan cuestiones como a nivel ambiental, me refiero, como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los ciclos de día y de noche, la iluminación. Es decir, hay mucho control. Y con todo y con eso, uno cuando está en el laboratorio se da cuenta de la variabilidad interindividual que existe, ¿no? Porque esto es un hecho. Coges palomas que vienen de la misma selección genética, que tienen condiciones podríamos considerar relativamente idénticas, ¿no? De vida, de aprendizaje, por tanto, se expone a las mismas contingencias ambientales, al mismo tipo de procedimientos y, sin embargo, pues observas tendencias diferenciales, ¿no? De unos a otros. Y esto, de nuevo, es complicado de controlar, pero no tiene por qué suponer un problema, porque al final es algo que enriquece mucho lo que aprendemos al respecto. Y es algo que no necesariamente es malo, porque, bueno, es que de hecho desde el análisis de la conducta nunca se ha negado esta circunstancia, ¿no? El hecho de que haya
diferencias individuales que pueden estar ligadas a aspectos organísmicos como puede ser la genética o, bueno, o en interacción con otro tipo de variables, ¿no? Al final, cuando decimos que hay condiciones idénticas, bueno, pues sabemos que condiciones idénticas no son. Se parecen mucho, pero no son exactamente iguales, ¿no? Esto no es posible controlarlo. No obstante, como digo, el análisis de la conducta tiene mucha potencia como para solventar esta circunstancia. Y mucho tiene que ver con los diseños experimentales que se emplean, ¿no? Lo más habitual es que en contextos de análisis de la conducta se lleven a cabo estrategias que llamamos intrasujeto, ¿no? En la que todos los animales pasan por todas las condiciones, incluso varias veces, de tal forma que después se va comparando, ¿no? Para un mismo animal, qué es lo que sucede cada vez que cambian las condiciones. En el momento en el que se ven, digamos, variaciones que son sistemáticas en función de los cambios que tú introduces como investigador en tu variable independiente o tus variables independientes, pues puedes asumir que estás ante una tendencia, ¿no? Ante un determinado fenómeno conductual. Esto lo explica muy bien Seidman en su archiconocido libro, que es un clásico ya hoy, del año 1960, Tácticas de investigación científica. Yo, de hecho, este libro puede parecer viejo porque tiene ya más de 60 años, pero yo lo recomiendo muchísimo y muy especialmente para estudiantes, por dos razones. Una, porque supone una buena introducción a cuestiones metodológicas dentro del análisis de la conducta, cosa que ya es del interés de un estudiante, que le interese esto, evidentemente. Y dos, porque Seidman lo escribió específicamente para estudiantes. Y Seidman fue una persona que tenía de nuevo unas grandes virtudes como docente, como transmisor también, como comunicador. Y en ese libro, bajo mi punto de vista, explica muy bien de cara a estudiantes qué es el análisis de la conducta, porque al final una de las cosas que lo define, más allá de los presupuestos filosóficos, de los que ya hemos hablado muchas veces, en un sentido metodológico, ¿no? En un sentido que se relaciona más pues, con el diseño, con las interpretaciones que hacemos en función de cómo ha sido el diseño, qué tipo de cosas sobre la conducta registramos, ¿no? Creo que esto es información de vital importancia. Y es verdad que últimamente yo he observado una deriva de la que me alegro con respecto al interés que está surgiendo en muchos estudiantes por aspectos filosóficos, y yo creo que esto es muy necesario, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, pero creo que eso no debe servir de excusa para dejar de lado lo otro que es todavía, si cabe, más importante, ¿no? El aspecto metodológico. Y yo creo que de cara a alguien que le interesa formarse en el análisis de la conducta, de las cosas más importantes, fíjate que igual si me hubierais preguntado hace unos años, os habría dicho que la filosofía. A día de hoy, sin duda, os diría que el aspecto metodológico, que lo que tiene que ver con los diseños de investigación, con lo que ya hemos señalado, ¿no? Con tener muy claro lo que es una variable dependiente, lo que es una variable independiente, qué tipo de cosas con respecto a la conducta extraemos, ¿no? Qué tipo de datos registramos, lo que nos dicen esos datos sobre ese animal, sobre ese individuo. E insisto, cómo podemos después interpretar las cosas. Yo creo que eso es básico. Seidman lo hacía muy bien en ese libro. Yo lo he recomendado ya infinitas veces. Y bueno, pues aquí va una más. Y bueno, pues eso sería un poquito mi recorrido, ¿no? Con respecto a mi experiencia con las tres especies fundamentales con las que he trabajado. Bueno, después está el perro, ¿no? Pero el perro es verdad que al no haber, al menos no mucho, haber trabajado con ellos en un sentido básico, sino que más bien aplicado, pues la cosa es un poco diferente, ¿no? Lo he hecho más por motivos lúdicos que de investigación. Sí es cierto que aún no puedo dar mucho detalle, pero está entre mis planes a corto o medio plazo empezar a desarrollar investigación también con perros. Sería investigación de corte aplicado, ¿vale? Una investigación más del tipo de, por ejemplo, desarrollo de protocolos de entrenamiento, análisis funcional de diversos procesos de entrenamiento, el cómo poder entrenar mejor, cómo poder alcanzar objetivos más rápido, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ahí va parte de mi interés, pero esto es algo que si todo va bien empezaré a hacer más en el futuro. Genial. Gracias, Eduardo, por comentarnos un poquito de todo este proceso y tu experiencia un poco en el laboratorio y con los animales que has trabajado, ¿no? Bueno, queríamos dejarte dos preguntas que nos han dejado también en el formulario que habíamos dejado. A ver, te las hago llegar. José Alberto Chávez nos pregunta, ¿cuáles son los errores conceptuales que más se cometen al hablar del análisis conductual?
Uf. A ver, muchos. También depende de por parte de quién, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a un público más general, o al menos entendiendo que este público está dentro de la psicología, pero que no son analistas de la conducta, no sabría decirte porque hay tantísimos que no sabría ni por dónde empezar. Si te refiere, o sea, si se refiere a errores conceptuales, bueno, es que el término error conceptual quizá es demasiado, ¿no? A mí se me hace duro hablar de errores conceptuales porque muchas veces no necesariamente se está cometiendo un error conceptual, sino que más bien se está cometiendo una imprecisión terminológica o incluso una imprecisión conceptual también, si se quiere, ¿no? No es exactamente lo mismo un error que una imprecisión, aunque una imprecisión pueda ser un error. Esto muchas veces pasa, pero no necesariamente tiene por qué serlo. Algo sobre lo que yo he puesto el foco de atención en los últimos años ha ido más por este lado, por las imprecisiones. Yo no considero, ¿no?, que sea demasiado adecuado hablar de errores conceptuales, porque al final depende desde el enfoque dentro del análisis de la conducta, que hay varios, que uno se mueva, los conceptos se entienden de maneras muy diferentes y no necesariamente entenderlo de una forma distinta es un error. ¿Me explico? Entonces a mí el hecho de hablar de errores conceptuales se me hace como muy... no me considero lo suficientemente experto en filosofía como para poder asegurar que otro tiene un concepto errado. Sí creo que tengo algo de experiencia en análisis de la conducta como para al menos tener razones o argumentos para defender que ciertos términos sí se emplean de una forma imprecisa. ¿Cuáles son los que más? Pues, hombre, tendría que pensarlo bien para hacer un ranking, pero sí que claramente tengo alguno muy presente, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo creo el concepto de extinción, el concepto de castigo, el concepto de reforzamiento. Es decir, es que fijaos que incluso cosas tan básicas como estas que estoy diciendo, o que deberían ser tan básicas, creo que se cometen imprecisiones al emplear toda esta terminología. En algunas ocasiones la imprecisión es de tipo conceptual, otras veces es de tipo procedimental y otras veces es una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, pues bueno, dependería un poco de ver el caso concreto en el que se está empleando cada uno de estos términos y ver dónde se estarían cometiendo esos errores y o imprecisiones. Ocurre muchísimo, de hecho esto es uno de los términos o unos de los términos donde más sucede lo que estoy diciendo, son los términos apetitivo y aversivo. Creo que se cometen muchas imprecisiones cuando se utilizan estas etiquetas. Incluso en procesos de aprendizaje más simples todavía, como es el aprendizaje estimular, cuando se habla de habituación y sensibilización, creo que también se cometen muchas imprecisiones. En fin, he dicho ya unos cuantos, pero es que probablemente podría haber más. Yo creo que no somos del todo precisos, y me incluyo, es decir, y es que este ejercicio es bueno, es sano, ¿no? El revisarnos cada cierto tiempo cómo estamos empleando la terminología para poder ir mejorándola y afinando pues la precisión con la que hablamos, ¿no? Porque al final es una cosa que caracteriza y siempre ha caracterizado mucho al analista de la conducta. No solamente el ser preciso con el uso del lenguaje, técnico al menos, sino sobre todo ese afán de mejora, ¿no? De que no por considerar que estamos definiendo algo de una manera precisa no podamos mejorarlo todavía más. Y yo creo que hay mucho margen de mejora para muchos conceptos. Ya he dicho unos cuantos, el de extinción, ¿no? Cuando se habla de extinguir respuestas, esto lo decía hasta el propio Skinner, es decir, que no es una cosa de ahora. El término castigo, como se suele, bueno, aparte de la confusión que suele haber a nivel popular, ¿no? Con respecto al significado técnico, significado más popular, etcétera, también creo que hay un problema de imprecisión asociado al término castigo que tiene que ver precisamente con los términos apetitivo y aversivo, ¿no? Que se han metido una y otra vez con calzador como parte de las definiciones de los procedimientos operantes, cuando bajo mi punto de vista no debería ser así, ¿no? Creo que meten mucho ruido, esclarecen poco y no contribuyen a nada, porque los procedimientos operantes, ya sea reforzamiento, ya sea castigo, no requieren de la apelación a la naturaleza de la consecuencia para poder ser entendidos. Y sin embargo, una y otra vez lo hacemos, ¿no? Se incluye la parte del estímulo aversivo como parte de la definición de un procedimiento de castigo positivo, cuando no necesariamente un estímulo tiene que ser aversivo, para poder ejercer funciones punitivas, ¿no? En un procedimiento como este. De igual modo, un estímulo no tiene por qué ser técnicamente hablando apetitivo para funcionar como reforzador positivo. Y de nuevo se incluye una y otra vez ese carácter apetitivo de la consecuencia como supuesta parte necesaria de la definición del reforzamiento. Y de nuevo no es, o al menos no tiene por qué ser así. Entonces, cosas tan básicas como esas ya se cometen
bajo mi punto de vista, algunas que otras imprecisiones. Y bueno, no necesariamente digo que esos sean los errores más comunes o más habituales, pero sí que son los primeros que se me ocurren porque son los más elementales, ¿no? Los que se pueden observar con más facilidad sin necesidad de poner demasiada atención en ello, porque son temas de los que se habla una y otra vez en contexto de análisis de la conducta. Después, si nos vamos ya a cosas más específicas, creo que hay una confusión bastante generalizada en los programas de reforzamiento, pero esto, insisto, es algo ya más específico, ¿no? Concretamente con los términos intermitente y fijo, o intermitente y continuo, o fijo y variable, es decir, esos 4 términos que aparecen casi siempre entremezclados, no siempre se tratan con la suficiente rigurosidad, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Se confunde un poco el término variable con el término intermitente, se confunde el término continuo con el término fijo, y al final hay un poquito de lío ahí que le lleva a la gente a pensar, por ejemplo, cosas como que el reforzamiento intermitente da lugar a tasas más altas de respuesta. Y esto no es necesariamente cierto en todos los casos. Es cierto, si manteniendo el resto de variables constantes, en los casos, por ejemplo, de los programas de razón variable o en algunos programas de razón fija, pero no es cierto en los programas de intervalo fijo, y por poner un ejemplo. Y los programas de intervalo fijo son tan intermitentes como los programas de razón variable. Entonces, ahí hay un problema que en un principio está ligado a una imprecisión terminológica, pero que en este caso sí es un problema conceptual, a la vez que procedimental, porque la gente termina por entender cosas que no son, ¿no? Que no le pertenecen a aquello de lo que está hablando. Entonces ahí sí hay claramente un error de concepto. Y en fin, podríamos señalar seguramente muchos más, ¿no? Pero esos quizás son los más, al menos los más evidentes. Y no sé si no me has llegado a hacer la segunda pregunta. No, sí, sí, lo que comentas sí, me hace recordar mucho a por ahí algunos términos que he escuchado y por ahí quise hacer unas correcciones también. En ese sentido, antes de pasar a la segunda pregunta, bueno, también yo he escuchado por ahí algunas recomendaciones que has dado en diferentes videos o clases, pero me gustaría nuevamente hacerte la pregunta de qué nos sugieres de pronto a las personas que estamos comenzando a conocer un poco más del análisis experimental, quizás por ahí los términos, los reforzamientos, los programas, testigos, función. ¿Qué libro podríamos nosotros comenzar leyendo? ¿O qué libros, qué editoriales quizás nos recomiendas? Bueno, hay muchísimos, depende de lo que sobre lo que uno quiera empezar a aprender. Ya he recomendado antes el de Sidman, yo creo que ese es un imprescindible en la formación de un analista de conducta, sí o sí. Después hay muchos otros que van desde manuales algo más genéricos en psicología del aprendizaje, como puede ser el de la UNED, como puede ser el Domyan, como puede ser el de Tarpi, que a mí particularmente, incluso en algunos aspectos me gusta más que el del Domyan. Están algunos libros así clásicos, como por ejemplo el Principles of Psychology del año 50 de Keller y Schonfeld, me parece que es bastante recomendable. En fin, libros básicos, incluso si uno se quiere adentrar en cuestiones más, ya no tanto el análisis de la conducta, pero sobre cosas que tienen que ver con psicología experimental o incluso con aprendizaje en un sentido más amplio, recomiendo leer a Thorndike, por ejemplo, clásicos. Recomiendo leer a Ebbinghaus sobre el estudio de la memoria, porque al final uno puede aprender mucho acerca de procedimientos experimentales, que al final es una cosa que a los analistas de la conducta nos interesa siempre, ¿no? A pesar de que digamos que la óptica de la que uno parta, las interpretaciones que uno saque de lo que está investigando, puedan ser diferentes dependiendo de la aproximación en la que se esté moviendo, ¿no? Seguramente pues, un analista de la conducta leyendo a Ebbinghaus habría muchas conclusiones a las que se llega con las que no comulgaría demasiado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la elegancia experimental, pues en muchas de las cosas que suceden ahí, pues se puede aprender muchísimo. Si es sobre análisis de la conducta específicamente, pues evidentemente hay que leer a Skinner, ¿no? Para tener unas bases, sobre todo unas bases históricas que son muy necesarias. Hay que leer incluso al propio Pavlov, desde los clásicos, y en libros algo más recientes, a mí hay un libro que me gusta mucho para esta de la conducta, es verdad que es muy específico y creo que quizá requiere ya de un cierto rodaje, que se llama Radical Behaviorism, de Philosophy and the Science, que es como conductismo radical, la filosofía y la ciencia, y es de Meka Chiesa, es una autora, os voy a escribir el nombre aquí por el chat por si no lo conocéis, creo que lo he escrito bien, es Meka con 2 Cs y Chiesa. A mí es un libro que me gusta mucho, fue de los primeros quizá que yo leí ya una vez que me había adentrado, ¿no? Y me puse a leer material específico y recuerdo que me gustó mucho porque aborda el análisis de la conducta
en su vertiente filosófica y en su vertiente experimental, que son las que más me interesaban a mí, al menos en un principio. Hay alguno, por ejemplo, el Understanding Behaviorism de Baum, que está bastante bien. Hay uno que se llama, lo diré, no me acuerdo si se llama Learning, sin más, no. Behavior Analysis and Learning, de Pierce y Cheney. Os voy a poner los autores. Y ese es un libro que también me gusta bastante. Este está en inglés. El de Meka Chiesa también está en inglés y el de Baum también está en inglés. Y bueno, con eso yo creo que uno ya puede al menos hacerse una buena idea. Yo de todas formas siempre digo que los manuales están muy bien, son necesarios porque, bueno, abordan muchas cosas y le permiten a uno tener una visión más o menos amplia de la disciplina, pero para mí, si uno quiere ya ir a hilar fino, como se debería, ¿no? Si uno se está formando en serio, lo mejor que puede hacer es identificar áreas de investigación dentro del programa de investigación del análisis de la conducta y leer artículos científicos. Algunos que sean clásicos, experimentos que se han hecho incluso en los años 50, muchos hay que leerlos porque, por ejemplo, muchos de los experimentos que se hicieron en los años 60 sobre conducta de elección, sobre programas concurrentes, que dieron lugar al establecimiento de las primeras versiones de la ley de igualación, son experimentos súper chulos, muy interesantes de ver, ¿no? De entender qué es lo que se hacía ahí con las palomas. Uno entiende ahí cómo se implementan, por ejemplo, los programas de intervalo variable, que son que muchas veces no se entienden bien y la gente pide ejemplos. Pues en lugar de pedir ejemplos, uno se va a los experimentos que se han hecho y ese es el mejor ejemplo que tiene el programa de intervalo variable. Y si uno lo ve y lo entiende, será mucho más fácil que progresivamente sea capaz de identificar programas de ese tipo en situaciones algo más complejas o de menos control. Entonces hay que empezar por ahí. Pero sin duda también trabajos más recientes. Yo recomiendo mucho, desde luego, acudir al JEA, al Journal of the Experimental Analysis of Behavior, que es la revista, digamos, por excelencia en análisis de la conducta, al menos desde el punto de vista experimental. Está el Journal of Applied Behavior Analysis también, para quien le interese cuestiones más exclusivamente aplicadas, pero yo aún así me iría al JEA. O sea, esa debería ser la referencia. No solamente porque el punto de vista sea conductista o porque fuera una revista que fundó Skinner en el año 58, no es por eso, es porque de verdad considero que el nivel de rigurosidad que tiene a la hora de incluir trabajos dentro de esa revista es tremendamente elevado y eso hace que cualquier trabajo que esté ahí dentro uno tiene una cierta garantía de que el trabajo es bueno, de que hay una metodología muy sólida y muy rigurosa detrás. Y el JAP sigue existiendo y sigue publicando. No sé si son 3 o 4 números anuales, creo que son 4, no sé si siguen, creo que son 4 números anuales, donde se presentan temáticas muy variadas, ¿no? Todas en análisis de la conducta. En los últimos años ha habido monográficos que relacionan análisis de la conducta con neurociencia. Hay fenómenos que se están estudiando últimamente bastante, como el delay discounting, el descuento por demora, que está contribuyendo también al establecimiento de nuevas leyes dentro de la ley de igualación, ¿no? Y de nuevos parámetros que se están considerando ahora, que no se consideraban hace 40 años, es decir, que eso sigue en constante evolución. Y en fin, hay muchos otros fenómenos que se siguen abordando a día de hoy, ¿no? Ha habido diferentes teorías que mucha gente desconoce, muy interesantes, como la teoría del momento conductual, que se estuvo investigando hace unos 10 años así, tuvo como bastante éxito, últimamente ya un poquito menos. Hay fenómenos como el fenómeno de resurgencia, que ha recibido muchísima atención por parte de los analistas experimentales en los últimos, igual, 10, 15 años, y continúa siendo objeto de debate. En fin, el JEAP es un sitio al que cualquier interesado en análisis de la conducta tiene que acudir y leer artículos científicos, para lo cual lo suyo es que esté previamente instruido, ¿no? En la lectura y análisis de textos científicos, evidentemente, porque si uno no tiene unas bases para interpretar trabajos experimentales, pues difícilmente va a sacar cosas en claro ahí, pero vamos, ahí habría que acudir, desde luego. Otra revista interesante es la que antiguamente se llamaba The Behavior Analyst, que a día de hoy se llama Perspectives on Behavior Science, perspectivas en la ciencia de la conducta. Esa es una revista en la que los trabajos que se publican suelen ser más de corte conceptual, se hacen revisiones teóricas, debates, comentarios sobre diferentes aspectos conceptuales en análisis de la conducta, es decir, no es tanto sobre trabajos experimentales, pero sin duda es un sitio más que interesante y más que recomendable al que acudir, ¿vale? En este caso tenéis, creo, en abierto todo el archivo de trabajos, al menos desde los años 70, que yo recuerde,
u 80 hasta el día de hoy, que se han publicado en esa revista. Y ahí pues uno comprueba que muchas de las cosas que a muchos estudiantes les preocupan a día de hoy, sobre lo que debaten a día de hoy, son cosas que ya se han debatido en esa revista por parte de autores muy conocidos, ¿no? En cuestiones algunas cuestiones en filosofía, otras cuestiones de análisis conceptual o incluso de propuestas de aplicación, también se han discutido varias en esa revista. Y bueno, yo creo que con estas recomendaciones uno ya tendría sitios donde ir empezando. Y una forma que a mí particularmente me ayudó mucho a aprender cuando empecé con estas cosas fue empezar a moverme yo por mi cuenta con una cierta soltura por este tipo de materiales, ¿no? Que no se tenga miedo a uno mismo empezar a buscar dentro de una revista y encontrar algo que le interese y tirar de las referencias, ¿no? que tienes ahí. Luego hay herramientas muy sencillas a día de hoy que son muy útiles, como por ejemplo el Google Scholar, que tiene la posibilidad uno muy rápidamente y muy fácilmente de, a partir de un artículo, ver qué artículos lo han citado, ¿no? Entonces yo puedo estar leyendo un artículo de los años 80, que me está interesando mucho sobre un fenómeno, y no solamente puedo acceder a la bibliografía o a las referencias de ese trabajo para comprobar trabajos anteriores, sino que también puedo ver qué trabajos lo han citado desde entonces. Y esto da una buena perspectiva, ¿no? Acerca de si se sigue hablando de según qué cosas, si hace tiempo que ya no se habla, cómo han evolucionado. Entonces, que no se tenga miedo a eso. Es decir, que cuando nos interese algo, ir tirando de referencias de una a otra, saltar de un trabajo a otro. Sobre todo, y esto es bueno para que no haya una sensación así como muy abrumadora en un principio, tratar de centrar un poco el tiro. Yo sí recomiendo que en el momento en el que uno se ponga a bucear en una revista, tenga claro qué tipo de cosas le interesan, más o menos específicas, más o menos ya dirigidas, porque si no, uno va a encontrar tal cantidad de información y de cosas que le pueden llegar a interesar que no va a saber dónde parar, ¿no? Y va a tener esa sensación de agobio, de tengo 80 artículos abiertos ahora mismo y no me he leído ninguno, porque no sé por cuál empezar. Pues lo suyo es ir dirigiendo, ¿no? A mí me interesa el fenómeno del delay discounting. Pues venga, a leer sobre el tema. Y indudablemente eso te va a llevar a leer sobre programas concurrentes, te va a llevar a la ley de igualación, te va a llevar, en fin, a muchas otras cosas relacionadas, ¿no? Pero ya por lo menos has centrado el tiro un poquito. Bien, sí, gracias. Nos has dado muchas recomendaciones, creo, como para poder nosotros empezar en cuanto a la investigación y poder leer un poquito los artículos, las revistas también. Igual lo estamos aquí anotando para poder también recomendar a otros estudiantes. Bien, a ver, te hago la otra pregunta que por aquí nos dejaron. A ver. Ya. La pregunta lo hizo Ricardo Torres. Nos comenta, ¿cuáles son las críticas más relevantes que se le hace al análisis experimental de la conducta y cómo podría... ¿Y cómo podríamos, perdón, no te he entendido lo último? resolver? ¿Cómo podría resolverse? Las principales críticas que se hacen al análisis de la conducta. Bueno, es que se hacen muchísimas, depende desde dónde se hagan, ¿no? Claro, hay críticas que se hacen desde el propio análisis de la conducta, hay críticas que se hacen desde sectores interconductistas, por ejemplo, que de ahí hay muchísimas. La mayoría tienen que ver con cuestiones conceptuales, en este caso, por ejemplo, desde el interconductismo se ha solido considerar que desde un punto de vista conductista radical, skinneriano específicamente, de alguna forma se asume una causalidad lineal, ¿no? que hace que, por ejemplo, en un esquema operante, los diferentes eventos que van participando, los unos tengan poder causal sobre los otros. Es decir, los interconductistas consideran que desde un punto de vista skinneriano esto es así. Para mí, como es una cosa que no es cierta, pues no es una crítica que sea demasiado a tener en cuenta, pero es una de las críticas por excelencia que se ha tenido, ¿no? Cuando ellos hablan de interacción y hablan de esa bidireccionalidad, hablan del evento psicológico como el evento único y no tanto de variables independientes y dependientes. Bueno, yo creo que ahí fallan un poquito el tiro al considerar que el acercamiento metodológico dentro del análisis de la conducta es exactamente igual o es la misma cosa que el acercamiento conceptual, ¿no? O sea, yo creo que si bien es cierto que un analista de la conducta, skinneriano, como puedo ser yo o cualquier otro, cuando plantea un experimento, considera variables independientes, variables dependientes, establece una sucesión de acontecimientos en una línea temporal hacia adelante. Esto no quiere decir que desde el punto de vista conceptual consideremos que las cosas son así. Si tenemos muy claro que lo que ocurre ahí
es más una interacción que una sucesión de acontecimientos que cada uno de ellos causen los siguientes, ¿no? O sea, eso yo creo que hasta el mismísimo Skinner lo habría firmado, o sea, no creo que hubiese demasiado problema. Después, pues hombre, las típicas críticas que se hacen desde otras aproximaciones de la psicología. Ahí hay que distinguir las críticas que tienen sentido de las que tienen menos sentido, ¿no? Las que tienen menos sentido ya las conocemos todos. El conductismo no tiene en cuenta las emociones, el conductismo nos reduce a estímulos y respuestas, el conductismo considera que somos iguales que palomas, el conductismo lo único que hace es extrapolar datos de laboratorio de palomas a situaciones de humanos. Bueno, sobre este tipo de cuestiones no voy a perder demasiado tiempo porque creo que han sido ya muchas las ocasiones en las que se ha respondido a esto y dado que no considero que sean críticas demasiado legítimas ni bien informadas, no merece demasiado tiempo, no demasiado la pena el perder tiempo con ellas. Hay otras críticas un poquito más adecuadas. Por ejemplo, se ha considerado últimamente, y en esto estoy bastante de acuerdo, al menos en parte de lo que voy a decir, que desde un punto de vista conductista, el tipo de consideraciones a nivel filosófico que hacemos y que por tanto nos llevan a criticar a otras aproximaciones, quizá no son tan acertadas como nos creemos, ¿no? Y pongo un ejemplo muy concreto. Desde el conductismo, tradicionalmente, una de las principales acusaciones que se ha vertido sobre aproximaciones más cognitivas tenía que ver con ese dualismo que efectivamente durante mucho tiempo estuvo bastante implícito y bastante presente en la aproximación cognitiva. Creo que esa fue una crítica muy pertinente que se hizo en su momento. Creo que, de hecho, en buena medida, gracias a las críticas que venían de sectores conductistas, la psicología cognitiva se vio obligada a hacer un trabajo ahí a nivel de evolución conceptual importante y que a día de hoy les ha hecho mejorar mucho la investigación que hacen al respecto. Y, por tanto, quizá no debamos seguir utilizando esa crítica a la psicología cognitiva de hoy, al menos aparte de la psicología cognitiva de hoy, porque creo que no es una crítica ajustada a lo que a día de hoy se está haciendo. Es decir, creo que muchas veces desde el conductismo estamos llevando a cabo una serie de críticas que no critican a lo que hay ahora, sino que critican a lo que hubo hace tiempo. Y de hecho creo que esto debería alegrarnos a los conductistas, a pesar de que haya otras aproximaciones como la psicología cognitiva que difieran mucho de los supuestos conductistas. Creo que a día de hoy a nivel metodológico las diferencias son mucho menores, porque creo que se ha hecho desde la vertiente cognitiva un buen trabajo en ese sentido y una buena actualización a nivel filosófico. Entonces, creo que esto es una buena noticia porque es una cosa que hemos reclamado durante muchos años desde un punto de vista conductista. Y ahora que la tenemos, no podemos seguir criticándola de la misma forma en que la criticábamos cuando era de una manera diferente. No sé si me explico bien, pero bueno, ahí hemos diferenciado tres tipos de críticas, que son las que suele haber. Críticas más de tipo popular, más de tipo desperdigado por la psicología, de gente que no sabe muy bien lo que es el análisis de la conducta. Críticas desde el interconductismo, que sí saben lo que es el análisis de la conducta, y algunas de sus críticas tienen más sentido que otras, bajo mi punto de vista siempre, por supuesto, y críticas que provienen desde sectores más afines a la psicología cognitiva, digamos, moderna, ¿no? más actual. Entonces, son diferentes, depende de dónde venga la crítica, pero bueno, podríamos hablar muchas horas de esto, ¿no? Si me pregunta por alguna crítica en concreta, pues le podré decir quizá algo más apegado. Sí, sí, es cierto lo que comentas, incluso ahí hay algunos mitos que también por ahí has comentado, ¿no? Que se tiene acerca del conductismo. Para ir terminando, voy a hacer acá una pregunta que nos ha dejado César Vilca Escobar. Nos comenta si podrías comentarnos quizás algunos experimentos que se han realizado con humanos desde el análisis de la conducta. Es que hay miles, literalmente. Y esto es otra cosa que hay que decir más, que muchas veces cuando se dice que el análisis de la conducta lo que se hace son palomas y ratas, es que no es cierto. O sea, no es cierto literalmente, es que hay muchos trabajos de investigación básica en análisis de la conducta con humanos en los que se replican muchos de los fenómenos que se han visto con otros animales. También es cierto que hay muchos trabajos con humanos donde los resultados son un poco contradictorios y de hecho hay artículos que también discuten esta circunstancia basándose en lo que comenté hace ya un rato sobre la historia extraexperimental, ¿no? De cómo eso efectivamente es complicado de controlar y probablemente en el caso de los humanos pues tenga mucho que ver con algunas de las discrepancias que ha habido. Pero hay muchos trabajos con humanos e insisto, muchos fenómenos básicos se replican y se han replicado una y otra vez con participantes humanos. Uno no tiene más que ir a cualquiera de las revistas y buscar en las palabras de búsqueda humanos o humans, si se va a las revistas que yo he dicho antes que están en inglés, y vas a encontrar un montón de trabajos diferentes
de muchas temáticas distintas. Es verdad que la mayoría de ellos tratan sobre condicionamiento operante, pero hay un poco de todo, ¿eh? Puedes encontrar también otros tipos de aprendizaje estudiados con humanos. Para que te hagas una idea, y esto lo sé porque recientemente impartí una clase en el Máster de Análisis de la Conducta de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que justamente hablé de experimentación, tanto animal como humana, y busqué el dato concreto. Resulta que en el YEAP, en esta revista, había, me parece que eran como 2000 o 2017, 2020, estaba por ahí la cifra más o menos, de trabajos que en el título llevan la palabra humanos, ¿no? Y esto si lo contraponemos a los 8 o 9 mil que había que llevasen palomas o ratas, pues son pocos, pero son 2000 trabajos que se han hecho con humanos, de los cuales la mitad se han hecho ya desde el año 2000. Es decir, que eso nos está marcando una tendencia, y es que en los últimos 20 años se ha publicado mucho más con humanos en contextos conductistas que en los anteriores 40. ¿No? O sea, hay una tendencia ahí bastante clara a cada vez hacer más cosas con humanos, adaptar mejor los procedimientos. También es cierto que a día de hoy contamos con una serie de avances en un sentido tecnológico que nos permiten hacer muchas cosas que no se podían hacer antes, ¿no? Al menos que no se podían hacer tan fácilmente como ahora. Ahora la programación ha avanzado mucho, contamos con software, con hardware muy diferente del que teníamos, y esto hace que podamos implementar muchos experimentos diferentes, y creo que se está trabajando bastante en esa línea. Yo llevo unos años trabajando a nivel básico principalmente con humanos. Yo he hecho un montón de trabajos con humanos, alguno está publicado, otros están todavía por publicar, y llevo concretamente 2 años investigando en humanos sobre 2 fenómenos, bueno, alguno que otro más, pero principalmente 2 fenómenos. La renovación contextual es uno, y el otro es la transferencia pavloviana instrumental. Es un fenómeno tremendamente interesante que se ha empezado a investigar mucho en los últimos 15 años, aunque se empezó a estudiar en los años 40 por Stacey Skinner, pero bueno, es verdad que no ha sido hasta ahora que ha empezado a cobrar más fuerza. Y es un fenómeno que de hecho ha sido explorado sobre todo por investigadores de corte más cognitivo, más asociacionista, que estrictamente conductista. Y bueno, de hecho en el último congreso de SABEC, que tuvo lugar hace escasamente un mes aquí en España, presenté un trabajo de investigación que hemos realizado en nuestro grupo de investigación sobre este tema en concreto. Esperamos que en un tiempo pues, podamos estar publicando sobre este aspecto. Y por cierto, ahora que he dicho lo del Congreso, sobre el tema de la precisión terminológica, tengo también una conferencia que di en el Congreso de hace 2 años, de SABEC, que tuve además el honor de inaugurar, y esa conferencia está también grabada. En los congresos de SABEC se graban todas las ponencias, es decir, uno puede ir a la web de SABEC, ir al apartado de los congresos y puede ver las grabaciones de cualquier congreso. Pero si a alguien le interesa el aspecto, sobre todo mi opinión más desarrollada sobre el tema de la terminología, ahí tengo una conferencia que es de 1 hora y pico de duración, en la que desarrollo más las cosas que hemos tratado antes. ¿Vale? Lo digo por si a alguien le interesa, pues ahí tiene también esa referencia para acudir. Bien, sí, gracias, Eduardo, por tu respuesta. A ver, Fernando, ¿deseas hacer alguna pregunta? Sí, buena tarde. Quería preguntarle al doctor lo siguiente. Yo estoy tomando el curso de manera asincrónica, ¿no? Voy como por trabajo, no voy siguiendo las clases de manera sincrónica. Y ahorita que hace un día que veía la clase, la segunda clase, mencionaba en la parte del trabajo de Skinner, que el doctor mencionaba que le parece que es la mejor explicación, por decirlo así, para entender la conducta o para analizar la conducta. Sin embargo, pues me gustaría preguntar qué opinión tiene él, y a lo mejor en algún momento, si él le gustara desarrollar el punto, es qué opinión tiene y qué diferencias habrían con respecto a la explicación interconductual. ¿Qué semejanzas, qué diferencias? ¿Por qué una podría ser mejor o más clara que otra? Básicamente sobre la diferencia entre el interconductismo y el conductismo radical. Bueno, a ver, de nuevo es un tema muy amplio, ¿vale? Yo voy a tratar de simplificarlo mucho para intentar responder a tu pregunta, al menos en su versión corta.
Fíjate que al final el principal criterio que a mí me hace abogar mucho más por un acercamiento conductista radical, pero ahora lo matizo, tiene que ver con un criterio pragmático. Es decir, al final, ese acercamiento en concreto ha dado lugar a mucha más investigación y, bajo mi punto de vista, de muy buena calidad, que nos ha permitido entender mucho al respecto de la conducta. Es más, muchos interconductistas saben mucho sobre la conducta gracias a muchos experimentos que se han hecho desde una línea conductista radical skinneriana. Entonces, cuando uno propone un acercamiento filosófico a cualquier problema científico, ese acercamiento debe dar lugar a la generación de conocimiento, es decir, debe dar lugar al desarrollo de ciencia al respecto. Desde el punto de vista interconductista se han desarrollado experimentos, hay muchos experimentos, pero creo que ni punto de comparación con todos los que se han desarrollado siguiendo una línea, digamos, skinneriana. De hecho, cuando uno, al menos los que yo he visto, cuando uno revisa experimentos realizados desde un punto de vista interconductista, se da cuenta de que a nivel procedimental es que hacen exactamente lo mismo que hace un conductista radical. Entonces, si a la hora de diseñar experimentos, a la hora de diseñar procedimientos de laboratorio, lo que hacemos es lo mismo, pues deben ser ellos quienes justifiquen que esa diferencia que hay entre uno y otro es tan grande como ellos asumen. Yo parto de una base y parto de una base desde la que estoy plenamente de acuerdo con prácticamente todos los supuestos que se contemplan desde el interconductismo, y me considero conductista radical. Yo no creo que sean dos acercamientos tan contrapuestos como la mayoría de interconductistas suelen decir que son. ¿Vale? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Tendrás que preguntarle a un interconductista por qué considera exactamente que son cosas tan diferentes, tan incompatibles, etc. Finalmente, también creo que el conductismo radical, digamos, que ha dado lugar a un acercamiento mucho más, ¿cómo decirlo?, más de tipo empírico, más de tipo procedimental, mientras que el interconductismo supone un acercamiento por definición y casi exclusivamente más conceptual, ¿no? Hay quien incluso dice que el conductismo es algo así como una metateoría, ¿no? Que no es tanto en sí mismo una teoría, aunque albergue teorías dentro del mismo, pero no es tanto una aproximación teórica como una aproximación metateórica, ¿no? Que trata de determinar, pues, aspectos dentro de otras teorías. Entonces, bueno, yo ya te digo que yo no estoy no tengo absolutamente nada en contra del enfoque interconductista. De hecho, al contrario, es que yo creo que es muy necesario porque ponen mucho más el foco en el apartado conceptual, cosa que yo creo que es necesaria. Entonces, yo lo único que discrepo con los interconductistas, en realidad es mucho, pero es una pequeña cosa, es en el hecho de que sea algo tan incompatible con un acercamiento skinneriano. Eso es en lo que yo discrepo, porque después uno revisando sus puntos, pues yo es que no tengo nada, tengo poquitas cosas que objetar, dicho lo cual, tengo mucha más experiencia y tengo mucho más conocimiento sobre el acercamiento skinneriano que sobre el interconductista. Es decir, que yo no soy un gran conocedor a fondo del interconductismo, al menos no lo soy en la misma medida en que lo soy del otro lado. Entonces, yo te sugiero que hables con interconductistas para que te informen más sobre interconductismo, o que leas directamente a Cantor, o que leas a Ribes, o que leas a cualquier otro autor que vaya en esa línea, ¿vale? Porque ahí podrás contrastar mucho más. Lo que yo te digo es mi opinión, que después de haber leído varias cosas, haber hablado con muchos interconductistas y haber tratado de entender cuáles eran los puntos que ellos suelen señalar, es la conclusión a la que yo llego. Yo de verdad que no lo siento tan lejano como otros lo sienten. Es decir, cuando yo dije eso en el curso, de que la explicación, o bueno, ya no tanto la explicación, sino el enfoque, en un sentido más amplio, conductista radical, para mí es el mejor, no lo decía en contraposición al interconductismo, lo decía en contraposición sobre todo a otras aproximaciones dentro de la psicología, como puede ser la psicología cognitiva, como pueden ser enfoques más, ¿cómo decirlo?, más basados en la psicobiología, ¿no? o en la psiconeurofisiología, como lo queramos llamar. Me refería a esos, ¿vale? No tanto al interconductismo. Yo el interconductismo lo considero un conductismo, es verdad que tiene unas particularidades, como ya he dicho, mucho más análisis conceptual, más metateórico el acercamiento, menos experimental, pero no por ello peor. O sea, para mí es un buen complemento al conductismo radical. Y si hay algunas discrepancias eventualmente, pues se debaten y puntos, que para eso tienen que existir los acercamientos dentro de un programa de investigación, ¿no? Como es el análisis de la conducta. Gracias. Bien, gracias Eduardo. Sí,
en realidad hay mucho que profundizar ahí, quizás el tiempo o quizás en otro espacio poder analizar un poquito esto más. Bien, bueno, ya estamos también con la hora, así que, bueno, para ir finalizando, te agradezco mucho por brindarnos este espacio. Y bueno, nos gustaría también próximamente en otras oportunidades contar contigo, ¿no? En otros espacios académicos. Igualmente ya nos estamos viendo en el curso, en la formación. Y bueno, nuevamente gracias, gracias y un saludo desde Perú. Nada, muchas gracias a vosotros y espero que este espacio pues, haya contribuido a clarificar pues, ese tipo de cuestiones y que os haya resultado interesante. Yo reitero mi agradecimiento, un placer y seguimos en contacto. Listo, gracias, cuídate.